Buenas noches, amigas, amigos. Buenas noches de sábado 7 de marzo de este 2026. Un videoblog más de Acrisolándonos. Parece que es el número 330, si no me falla por ahí la numeración que llevo. Aquí pues sus amigos, el ingeniero Saúl Conchas y un servidor, Anastasio Conchas. Ya ven que estamos abordando el tema de la inflación y pues ayer ya estuvimos platicando sobre este tema, un tema que realmente a lo largo de todos los tiempos, a pesar de que se apoya en las matemáticas, en la geometría, ya ven, las gráficas y todo esto, en la estadística, es una actividad que se fundamenta mucho en el conocimiento científico y sin embargo no se puede considerar una ciencia exacta. La economía es pues una ciencia con bastantes inexactitudes. Los economistas de todos los tiempos reconocen tal situación y bueno, pues a veces se acierta y muchas veces se falla, pero siempre se está tratando de mejorar en ese sentido. Bien, ya ven que platicamos pues sobre la inflación, un fenómeno económico que deriva principalmente hacia el encarecimiento de los bienes y servicios, o como decimos más acá para el vulgo, el encarecimiento del costo de la vida. Así es. Pero ayer ya vimos algo y quisiera leerles rápidamente la introducción que Luis Pasos plasmó en su libro El gobierno y la inflación. Ya platicamos, este libro fue editado por primera vez durante el gobierno de Miguel de la Madrid en 1980, perdón. Bien, introducción. Leo, procedo. No cabe la menor duda de que, como decía el economista francés Jacques Rueff, vivimos en la época de la inflación. Recuerden, esto se ubica en 1980. Ah, tu amiga, tu amigo, sabrás si lo ubicas a lo largo de la historia de ahí para acá, de 1980 a este 2026. Tú sabrás, tú conoces la situación que ha venido derivando hasta la actualidad. Dice, son muchas las explicaciones que se le han dado a la inflación, cada quien de acuerdo con su formación económica y política interpreta la inflación a su manera y propone soluciones. Se habla de soluciones de derecha y de izquierda, retrógradas y progresistas. Esto hace que se dificulte llegar a un acuerdo sobre las causas y las formas de combatir el mal de la inflación. Teorías confusas y complejas hacen de la inflación un fenómeno que solo pueden comprender los iniciados en las ciencias económicas y condenan a la mayor parte de la población, que es la que sufre sus consecuencias, a aceptarla como un mal que está fuera de su alcance entender y solucionar. La inflación es un mal curable. La principal causa para que se siga dando es, muy probablemente, la ignorancia que sobre este fenómeno tiene la mayor parte de la población. Si ignoramos sus verdaderas causas, los precios seguirán aumentando y elevaremos nuestra voz de protesta para pedir al gobierno falsas soluciones como controles de precios, subsidios a artículos básicos, controles de salarios, que al final
no frenan la inflación y causan mayores distorsiones en la economía. La inflación es un proceso provocado básicamente por los gobiernos para poder hacer frente a sus gastos crecientes. Pero atrás de los excesivos gastos gubernamentales están grupos de presión que piden más viviendas, empresas, créditos baratos, transportes, médicos, escuelas y empleos, sin darse cuenta de que todo lo que da un gobierno previamente se lo ha quitado al pueblo vía impuestos y vía la inflación. Los grupos de presión, sindicatos, asociaciones empresariales, estudiantes, campesinos y partidos que creen que el Estado es un mago o un dios con poderes omnímodos para solucionar todos los males sociales, se encuentran que a la mayoría de los gobernantes les gusta hacer el papel de dioses o de magos, y así tenemos una cadena de peticiones por un lado y de promesas por el otro que inevitablemente terminan en el caos y la demagogia. El único resultado de adjudicarle al gobierno la tarea de acabar con la pobreza, aumentar la producción y distribuir en forma justa la riqueza es la instauración de la época de la inflación. México es un claro ejemplo del retroceso social y del proceso inflacionario provocado por gobiernos que se han adjudicado tareas más allá de sus fuerzas y funciones. La inflación permite al gobierno decir que ha hecho más por el pueblo y a un buen número de individuos enriquecerse a la sombra del proceso inflacionario, aunque en realidad cada día el pueblo se empobrezca más, con lo que llamó el economista famoso Irving Fisher la ilusión del dinero. Termina este párrafo, con este párrafo. Al poner al alcance del gran público la esencia, los efectos y las soluciones de la inflación, pretendemos contribuir a que en los próximos años el gobierno, forzado por una opinión pública mejor informada, modifique sus políticas inflacionarias. Esa es la introducción. Las causas las causas de la inflación, que es básicamente la emisión de dinero sin control, que viene a provocar directamente el aumento generalizado de precios y más pobreza, menos oportunidades para el pueblo bueno y sabio. Bueno, también para la clase media, básicamente. En algunas ocasiones, no poco frecuentes en realidad, hasta a los grandes empresarios viene afectando la inflación y muchas empresas cierran con el respectivo desempleo de tantas y tantas gentes. Las causas de la inflación básicamente son la guerra, el populismo y ciertas teorías que en Estados Unidos puso en práctica John Maynard Keynes allá por los años 30, va para 100 años de aquello, proponiendo que el gobierno emitiera más dinero, imprimiera más moneda para que tuviera más dinero y pudiera promover más empresas, más generación de empleos y que con eso hubiera más con qué el pueblo pudiera comprar y las empresas tuvieran muchos empleados y todo el mundo ganaría. Al final de por allá por 1970, prácticamente todos los países que eh, eh, llevaron a la práctica las propuestas keynesianas, entre ellos principalmente Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia y en Iberoamérica casi todos los países, México incluido, comprobaron que no, que la emisión de moneda para salvar la economía de un país es
como quien se emborracha por primera vez. Al día siguiente se toma unas copitas para soportar la cruda y se le pasa la mano. Y entonces al otro día la cruda es peor y entonces toma más. Y al otro día la cruda vuelve a ser todavía peor y así sucesivamente hasta que el organismo ya no aguanta más. Siempre hemos dicho aquí que la física es la madre del conocimiento filosófico y también del científico. Y este sencillo y vulgar ejemplo del borrachito, sin agraviar a los presentes ni al de la voz, es claro de lo que sucede con la inflación. Por eso el pueblo de México bien haría en aprender lo más posible de economía y entender lo mejor posible lo que la inflación es y sus efectos, como es el encarecimiento, y que todo parte cuando sucede de gobiernos que después de los impuestos y de otros ingresos no ajusta, no ajusta con sus gastos excesivos e imprimen moneda. Esto sucede en todo el mundo, ha venido sucediendo. No sé si tú concluyas que también en México, pero ese es las teorías keynesianas. El populismo cuando los políticos sin escrúpulos se valen de las promesas para ganar popularidad, acceder al poder, fortalecerse ahí y después, cuando no pueden cumplir las excesivas promesas que hicieron para ganarse el favor ciudadano, recurren a la impresión de moneda, que es una facultad única de los gobiernos por medio del Banco Central, en México es el Banco de México, para imprimir moneda sin pedir permiso a nadie. Y entonces después viene la cruda cada vez peor o el endeudamiento, digo, agravada por el endeudamiento tanto interno como externo, como no sé si tú pienses que esté sucediendo en México, que debamos ya mucho dinero. Tú puedes saberlo mejor que yo, amiga, amigo. En fin, esto fue así brevemente. La guerra, pues ya sabemos, es fuente de gastos muy fuertes. Afortunadamente la guerra en México es interior, es civil y no causa demasiado problema en este sentido, aunque sí causa problemas peores. Bien, amigas, amigos, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.